¿Cómo estás? Muy bien, ¿me ves Bueno, bien ahí? sí, te vemos perfecto. A los chicos por ahora les da un poco de vergüenza activando la cámara. Algunos tienen los recursos rotos, así que bueno, algunos van a poder hablar, otros se van a comunicar por el chat y Ah, algunos perfecto. se animará a ir activando la. Bueno, te agradecemos muchísimo la presencia y sos nuestro primer invitado estrella de este ciclo de charlas que vamos a inaugurar con los estudiantes del colegio, ¿no? El ciclo que hemos denominado Cultura en Casa y que bueno, lo hemos organizado para tener la posibilidad de conversar acerca de distintas inquietudes que se van gestando en torno a la lectura de las obras literarias. Nosotros Ujú. desde el 2019 estamos trabajando en un proyecto de lectura y puesta en valor y difusión de escritoras y escritores mendocinos con la biblioteca Almafuerte del municipio de Guaymallén. Y estamos organizando una biblioteca digital y nos parece muy importante rescatar la literatura local para también entender que cómo nos conecta con el ser local y con el ser universal. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Sacha, tu gran predisposición para encontrarte con nosotros hoy. Y en primer lugar, bueno, te voy a dar la palabra a vos para que te presentes vos como te quieras dar a conocer ante nosotros. Bueno, desde ya es un gusto y siempre una alegría que lo que uno escribe le llegue a los demás, ¿no? Eso es siempre lo primero que a mí no me deja de sorprender cuando algunos textos le llegan al lector y ahí se produce, me parece que ahí se produce el verdadero encuentro, ¿no? Que es la obra con el que se enfrenta por primera vez a un texto, a un papel, tinta y papel, y que de ahí surge un mundo, ¿no? Y se le activa justamente el mundo interno a cada lector, ¿no? Bueno, mi nombre es Sacha Barrera Oro. Yo me defino como teatrista, que es un poquito más abarcativo de un poco lo que yo hago todos los días, que son diferentes roles, ¿no? En el teatro, desde la escritura, la dramaturgia, la dirección, que es lo que más he trabajado, y algunas veces, ocasionalmente, la actuación también, en el tiempo que estaba en el teatro, ¿no? Eh, bueno, yo nací en Chile en el año 73. eh, Siempre digo que soy una coproducción entre Chile y Argentina, porque mi madre es chilena y mi padre argentino. Eh, y bueno, viví muy poquito en Chile, en realidad siento que tengo un vínculo muy fuerte con ese lugar, con el mar, con Viña del Mar, pero eso sucede cuando viajo a Chile, es una sensación muy extraña y muy conocida, ¿no? Es que uno vuelve al lugar donde nació, pero no ha vivido nunca, es como una paradoja, ¿no? Eh, y bueno, me, me criaron mis abuelos paternos acá en Mendoza, eh, y siempre hubo un vínculo con el arte y con la ciencia, porque mis abuelos, eh, bueno, particularmente mi abuelo, una persona muy apasionada por el conocimiento, por el arte, por la ciencia, como te digo. Entonces siempre fue algo no era algo extraño hablar de arte o hablar de algo que a mí me sorprendiera. Siempre mi abuelo, me acuerdo que una generación que fue siempre muy apasionada del diccionario, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo jugábamos juegos todo el tiempo, que yo después al tiempo, ya como adulto, me di cuenta que eran estrategias de mi abuelo para que yo tuviera acceso al conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo un montón de cosas que tienen que ver ahora viendo como un poco en un espejito retrovisor por qué llego al teatro, por qué llego a la escritura, ¿no? Fue siempre un juego que había que conocer las reglas y mi abuelo, por la generación de él, siempre fue muy estricto, era una mezcla entre ser muy estricto con las reglas y al mismo tiempo permitir jugar. Y creo que esa es un poco la dinámica de la escritura, en un punto.
Sabes que no te escucho, yo no te escucho el audio, no sé si vos me escuchás. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí ve. Bueno, muy interesante todo lo que nos estás planteando también desde el aspecto cómo llegás a la literatura como una especie de juego. Y bueno, la pregunta que quería también hacerte era cuál era ese lugar que ocupaba la literatura en tu vida y cómo la vivís desde la perspectiva del que hace, del que escribe, del que actúa y bueno, en tu multifacético rol en la actividad teatral. Mira, te digo, la escritura llega para mí, como te decía recién, como un juego con reglas que había que conocer, como te digo, y a la distancia veo que mi abuelo siempre, como tuvo que criar a dos hijos al mismo tiempo, digamos, en diferentes tiempos, pero ser el rol de padre otra vez, ¿no? Eh, Como que veía que encontraba la manera de hacer que yo ingresara a ese mundo de lo literario, de las ciencias, como te digo, su, su caballito de batalla era Leonardo da Vinci, ¿no? Cuando yo le pregunté en su momento qué es lo que había que estudiar, le hago esas preguntas, le hice una de esas preguntas que suelen hacer los niños, ¿no? Y que a los adultos los deja medio mal parados, medio en problemas. Le dije, ¿qué es más importante, el arte o la ciencia? Pequeña pregunta, ¿no? Y me acuerdo de mi abuelo, me dice, mira, la respuesta capaz que está en Leonardo da Vinci. Era un viejo muy ladino, porque Leonardo da Vinci es todo, ¿no? Es ciencia, es arte. Y entonces me vio viendo el diccionario, me acuerdo, y yo estaba metido allá adentro viendo quién era Leonardo da Vinci. Y bueno, me debe haber visto con cara de preocupación, porque se acerca y me dijo, se acercó y me dijo, mira, Leonardo es el icono de esa mezcla del conocimiento en muchas formas, me dice. Hay una buena noticia, hay mucho por explorar y la ciencia y el arte tienen un link de conexión, me dijo. Tienen una conexión muy directa, por más que son dos cosas diferentes en un punto formal. Pero la mala noticia es que no todo el mundo puede ser Leonardo, me dice. Pero vos podés elegir un camino, podés investigar por uno, podés llegar a otro. Y me dijo, acordate que la química es pintura y que la música son números, me dijo. Yo me acuerdo que me quedé pensando qué me habrá querido decir y al tiempo, bueno, fui descubriendo que sus juegos se basaban en no disociar esos mundos, que yo pudiera asociarlos. Y bueno, cuando escuchás a los pintores te hablan de los pigmentos, pero también te hablan de la química, de los colores. Entonces empecé a ver que esos mundos no tenían, no, no estaban tan separados, no estaban tan divididos. No por un orden había que separarlos para estudiarlos, pero después se unían, estaba todo bastante relacionado. Y al teatro llego por la escritura y más que nada por la curiosidad del cuerpo, por ver cómo es que funcionan los textos en el cuerpo, cómo es que los actores se paran en un lugar y empiezan a hablar y hacen personajes, como que me gustaba mucho eso, me daba mucha curiosidad. Y llego a la escritura porque quería escribir los propios textos, o sea, en un momento uno no se siente representado totalmente por lo que está escrito, ¿no? Y empezás a jugar, empezás a escribir, y en los grupos suele haber siempre alguien que se pone a escribir y otro que se pone a dirigir, y es como el vóley, ¿no? Es una rotación constante donde uno va tomando diferentes lugares hasta que se siente más cómodo en uno o en otro, ¿no? Y como te digo, es un juego que empezó a tomar fuerza. Yo empecé a estudiar en la secundaria química, o sea, me metí por la ciencia porque hasta el día de hoy me encanta la ciencia, me gustaba mucho la química orgánica, me acuerdo de todos esos mundos de los carbonos y de las grandes estructuras moleculares. Mi abuelo me compró un juego de química, me acuerdo con ternura de eso, porque me ponían los elementos de la química y me empezaba a hablar, ¿no? Y bueno, cuando termino el bachillerato químico, decido hacer teatro. O sea, mi abuelo me miró y
me dio un poco extraño lo que estaba decidiendo. Y yo le dije, la química y el teatro deben tener algo que ver. O sea, cayó en su propia trampa el viejo. Como que hice química para después estudiar teatro, ¿no? Bueno, te quedaste con una perspectiva también muy completa y abarcadora de distintas maneras de mirar el mundo también y el juego de tratar de hacerlo converger por ahí en tu obra. Eh, Me interesa por ahí también plantearles hoy a los chicos un concepto que no hemos tal vez elaborado o trabajado desde la definición, que es el concepto de la poética de un escritor. Vos estabas manifestando recién que, bueno, querías hacer tus textos, querías que tu voz se diera a conocer, y bueno, eso está un poco vinculado con la poética, con lo que cada uno quiere, o sea, desde, no cada uno, sino un artista, cualquiera de las manifestaciones que ve adelante, quiere transmitir con su obra. ¿Nos puedes contar un poco si has trabajado, si has pensado en tu concepto de poética, si tenés como una continuidad en tu obra, hay elementos que están presentes de manera recurrente y van haciendo a tu voz auténtica y personal? Mirá, como te comenté en algún momento, me relacioné en algún momento con Luis Emilio Abrán, una persona que es mi amiga actualmente, un amigo que un poco me ayudó a ver mi obra desde otra perspectiva crítica, y uno aprende bueno, no solo de los críticos, sino también del público, escuchando qué es lo que le llega al otro, ¿no? Qué es lo que le llega al que está del otro lado. Y bueno, con el tiempo he empezado a ver que hay tópicos que se repiten, hay temas que a uno lo apasionan o que lo obsesionan, hay también diferentes elementos que uno empieza a ver que se repiten por lo que uno ha leído, por lo que uno ha visto. Es como que como autor yo siento que uno es una esponja que va tomando de todos lados estímulos, no solo del teatro, sino del cine, de la literatura, de la vida personal, de la relación con los amigos, con los extraños, que uno se junta a veces ocasionalmente en un colectivo y habla y escucha a una persona que confía en uno un secreto o que confía en uno una historia. O sea que hay muchos estímulos, la plástica, ¿no? El mundo de la ciencia, como te decía recién, no para explicar o para hacer una ilustración o una explicación general de un tema, sino para que uno asocie de manera muy caprichosa, si querés, y que de ahí salga una cosa que termina siendo la obra, ¿no? La poética que yo he visto que puedo analizar desde mí es una poética visual, una poética política también, que justo me salió esa palabra, y creo que tiene mucho que ver con el mundo de los estímulos visuales, con el mundo interno y con las preguntas que no son preguntas mías, son preguntas que uno solamente hace una aposta y va pasando por autores clásicos que se preguntaron algo similar, ¿no? Porque como me decía un amigo, los temas no son tantos, las perspectivas son infinitas, pero los temas son eh, la vida, la muerte, el amor, ¿no? Hay 4 o 5 temas en general, ¿no? Que uno ve que son la punta del iceberg de lo que uno necesita decir, ¿no? Y creo también, ahora pensando en voz alta, siento que lo que leía de adolescente, los textos del surrealismo, del dadaísmo, todos esos movimientos que me apasionaron siempre, ¿no? Porque uno entra por la ciencia y termina en Bretón, o termina en Girondo, en Argentina, ¿no? Y eso te lleva a la pintura, y la pintura es como que esa relación tan monstruosa hace que salgan unos monstruitos, digo yo, unos seres vivos que son las obras,
que son orgánicos, son seres que viajan más que uno. Por ejemplo, bueno, Hermanito es una de las obras que ha viajado más que yo y conoce el mundo más que yo. Y ha sido recibida también, porque bueno, evidentemente al poder traspasar las fronteras espaciales y que una obra vaya viajando es porque hay algo que conecta también con lo local del lugar donde se lleva representación, por la condición humana como lo estás planteando vos en los temas, ¿eh? Pero bueno, también hablaste de las perspectivas y también hiciste alusión a la política. Y por ahí estaría bueno ampliar un poco eso, porque a veces los adolescentes asocian la política con un partido determinado. Ahí el planteamiento político puede pasar, o sea, va por otra posición también ante la vida y ante mirar el entorno. ¿Qué nos puedes contar acerca de tu visión política en este sentido? Bueno, te digo que lo político siento que está atravesado todas las actividades humanas, ¿no? Y justamente como vos decís, la diferencia está muy clara que vos hiciste entre lo partidario y lo político, ¿no? Son complementarios, pero no son lo mismo. Y yo siento que el teatro que yo escribo no puede dejar de ser político, pero no necesariamente es partidario o tiene un color. Hay obras que uno intencionalmente pone algunos giros o alguna referencia a un hecho histórico, a un hecho político puntual, pero las preguntas en sí que tienen las obras son desde ya políticas, desde un planteamiento de por qué hacemos lo que hacemos o los resultados de hacer diferentes tipos de rituales o de hechos en general humanos, ¿no? Que son lo que un poco nos conforman a todos, ¿no? Pero eh, específicamente Hermanito es una obra que ha tenido diferentes lecturas, diferentes, como vos decías, perspectivas, ¿no? Volviendo a esa palabra. Y como te decía anteriormente, la poética mía por ahí creo que está cruzada por lo visual, por, por la diferencia entre mirar y ver, ¿no? Que una mirada, una construcción, en cambio, algo que se ve es algo más que nada orgánico, que es biológico. Ver, se supone que vemos todos. Ahora mirar, no todo el mundo tiene una mirada propia. Por ahí, desde un lugar irónico, podría decir que muchos tenemos por momentos miradas que, que intentan ser propias y otras son prestadas, ¿no? Es como si estuviéramos tripulados por miradas de otros, ¿no? Lo que pasa es que con el correr de la vida uno empieza a poner en crisis esas miradas, ¿no? La mirada de adolescente que yo tenía, me quedan algunos restos de esas miradas, pero tengo la mirada que tengo hoy, por lo menos es provisorio, ¿no? Y creo que en la película, como para que los chicos un poco se ubiquen, la película Truman Show es una de las películas que habla de esto, ¿no? Estamos viviendo nuestra vida o estamos viviendo el envase de otro, alguien nos está diciendo hacia dónde hay que mirar y qué cosas no hay que mirar. Es como las migas de Hansel y Gretel, ¿no? Te van dejando migas y vos crees que vos vas haciendo el camino y muchas veces no es tan así, ¿no? Mi teatro un poco intenta eso, eh, preguntarse si vemos, cuando vemos, qué es lo que vemos, un poco eh, esa paradoja del lenguaje de lo que habla también las canciones de Divididos, ¿no? Que ves cuando me ves, asociando un poco la música y el cine, ¿no? Y creo que los personajes, por ejemplo en Hermanitos, juegan eso, ¿no? Que ellos dicen que ven, en otros momentos sienten que no han visto nada, en otros momentos eh, es como que repiten lo que otros le han dicho que es el mundo, que es la vida, cómo eran los padres, ¿no? Es como que uno repite y está bueno saber que no podemos saberlo todo ni mirarlo todo, ¿no?
aunque a veces la tecnología nos contradice un poco, como por ejemplo esto que estamos haciendo ahora, que estamos viéndonos y acá hay unos puntitos que yo me doy cuenta que hay alguien que también nos está viendo, aunque no lo podamos ver, están, ¿no? Un poco eso. Bueno, te cuento que hay 40 personas participando de esta reunión y ahora les vamos a ir dando paso. Hemos organizado, tengo un colaborador para que vaya tomando las preguntas de los estudiantes y bueno, como te comentaba que algunos tienen micrófono, no tienen, hemos tratado de organizar la dinámica para que puedan participar y no se queden sin las ganas de preguntar. Así que Agus, anda Buenísimo. preparándote para ir leyendo el chat y darle paso a tus compañeros. Y antes, mientras ellos van planteando las preguntas, hay otro aspecto de la literatura que me gustaría que también tuviéramos en cuenta ahora, que es el aspecto emocional. No, la literatura nos provoca un sinfín de emociones, ¿no? Y bueno, por ahí nos cuesta hablar de esas emociones, ¿no? No es tan sencillo, pero la realidad es que nos acercamos al arte porque nos despierta esa sensibilidad, esa empatía, ese contacto, esa conexión, y que es lo que lo hace también tan humano, ¿no? No solamente en cuanto al tratamiento de determinados temas, sino a esa movilización interna que nos genera un poco la lectura o en el caso de presenciar una representación, ser un público. ¿Qué nos podés contar acerca de esas emociones, ya también como para ir acercándonos más concretamente a la obra Hermanitos? Esas emociones que surgieron o que tuviste en el momento de la gestación de la obra, cuando la escribiste, y qué es lo que te despierta hoy también hablar acerca de esa obra o que sea puesta en escena esa obra. Mira, lo que vos decías justamente, esto del mundo de las emociones, ¿no? Yo encontré en el teatro algo que no he encontrado en ningún lado, que es que puede combinar el pensamiento y el sentimiento al mismo tiempo, puesta en acción, ¿no? Es como pensar sintiendo y sentir pensando, algo que parece medio irreconciliable, ¿no? Cuando uno piensa hay hay un estereotipo de que el pensamiento es frío, ¿no? La mente crítica, fría. Es como pensar que los griegos son las estatuas blancas, ¿no? Duras, así de mármol. Eh, y que el sentimiento no tiene ninguna conexión con el pensamiento. Y justamente por suerte se ha ido investigando y se ha llegado a que no es tan así, que no están disociados esos mundos. Uno tiene, bueno, las diferentes inteligencias, ¿no? Eh, y el teatro genera eso, ¿no? Cuando uno directamente como actor se pone un vestuario y se pone enfrente del público, está, está llegando a sentir y pensar al mismo tiempo, porque hay una parte del cerebro que está muy pendiente del texto, pero el texto está sellado en el cuerpo, o sea, el cuerpo te va diciendo, yo cuando entro a una escena tengo un miedo terrible antes de entrar, porque sé que no sé nada en ese momento, estoy en blanco como Sacha, el personaje sabe todo, pero yo no sé casi nada, sé que tengo que entrar y los primeros segundos o milésimas de segundos son espantosos, uno se pregunta por qué estoy acá, quién me manda a estar acá y pasar vergüenza. Y cuando entro, cuando suelen entrar los actores, son esos segundos de terror, de abismo, y en un momento uno no se quiere ir nunca más de ahí cuando entra, una vez que entra, ¿no? Porque ya el cuerpo se empieza a adaptar a ese mundo, y un poco esto de los sentimientos, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Que están sellados, es como si estuvieran sellados en el cuerpo eh, y afloran en la obra, ¿no? Todos estos sentimientos. Y esto no es tan diferente a cuando un escritor está en su actividad. Yo cuando escribo no estoy encapsulado solamente en la escritura, es como que sería algo un poco imposible. Uno está concentrado, pero no está aislado del mundo, ¿no? Es,
es exactamente lo que nos está pasando ahora. En este momento yo estoy hablando, pero también se me cruzan sentimientos, pensamientos. Ahí pasó una moto recién y la percibí, ¿no? Eh, es como que la lógica, la lógica humana tiene muchos planos, ¿no? Y en la escritura pasa también esto, ¿no? Cuando yo escribí la obra, la escribí eh, no pensando en la obra como un resultado, porque no tenía ni idea lo que iba a hacer Hermanito. Tenía una intuición, tenía un pequeño mapa donde había escrito un par de pensamientos y urgencias que tenía ese Sacha de hace 16 años atrás, ¿no? Que ahora lo veo y veo que, bueno, a ese Sacha le pasaban cosas, se preguntaban algunas cosas que hoy me pregunto y hay otras que ya no me interesan tanto, ¿no? O que ya han quedado un poquito más atrás. Y cuando escribí la obra, me acuerdo que la escribí mientras estaba con un grupo muy joven de actores y también la mitad de la obra la escribí ya para ellos, ya trabajando en la misma escena, o sea, se fue una construcción dinámica y fue cambiando, o sea, fue cambiando lo que yo tenía en el papel, empezó a modificarse hasta que me di cuenta para dónde es que iba, ¿no? Lo que quiero decir es que tenía mucho que ver la escritura escénica que se dice, ¿no? Que es la escritura mientras se está ensayando y mientras se está construyendo. No era una escritura, no fue una escritura de gabinete, como se dice, o de escritorio, ¿no? Que después la llevo y la pongo en escena, sino que la íbamos como prueba de error, ¿no? Y ese fue un viaje muy divertido. Bueno, muchas emociones confluyeron entre el pánico escénico, el entretenimiento, el construir colaborativamente, poner el cuerpo, algo que por ahí, bueno, hoy no estamos poniéndolo sentados, pero bueno, hay que ponerlo también desde otro lugar. Bueno, le quiero dar la voz a los estudiantes para que puedan también comenzar a participar. Eh, Vamos con Renzo, que tiene una pregunta. Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola Renzo, ¿cómo estás? Todo bien. Ahí voy a encender la cámara, a ver si... Ahí está. Bueno, yo tengo una pregunta. Si bueno, escribí la obra, estabas pensando en algo que te pasó o en relaciones con tu vida, algo así. Perdón, ¿sabes qué? Lo que pasó, Renzo, es que te escuché cortado. ¿Podrías volver a A ver, repetirlo, por favor? ¿Sí? Porque me llegó ahí se como escucha cortado. bien. Ahí está mejor, sí. Ah, bien. Bueno, que si cuando escribiste la obra te basaste en cosas que te pasaban a vos, anécdotas tuyas, o no sé, simplemente cómo fue tu vida, algo así, o es simplemente algo que imaginaste y lo escribiste. Mirá, es una mezcla muy, muy, muy rara, porque hay partes que son, como le decía recién a Luciana, son preguntas que uno se hacía, como decir, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo son los padres? Claro. Bueno, yo como me crié con mis abuelos, tiene algo muy, muy biográfico en ese punto, porque como yo no pude tener a mis padres, mis abuelos fueron mis padres, entonces ellos me contaban de cómo eran mis padres, cómo habían sido. Entonces esas preguntas de Ah, los personajes sí, sí tienen que ver con bien, eso, pero hay otras cosas que no, que son ficción, claro. que son cosas que yo fui imaginando, que fuimos jugando con los actores, ¿no? Ajá, sí, pensé eso de que como los hermanos hablaban de los padres, pero que no los veían, relacioné eso como que vos habías vivido, habías criado con tu abuelo y eso. Ajá. Pero, y bueno, vos tenés hermanos. No, no, no tengo hermanos, eso es algo que es loco, porque sí he visto muchos hermanos de amigos, he estado muy metido como curioso en la casa de amigos, donde me he dado cuenta que los hermanos, no sé si vos tenés Yo hermanos, sí, tengo dos hermanos y una hermana tengo. Bueno, Lo viste decía, que el mundo de los ajá, hermanos es que se matan, se aman al mismo tiempo, sí, se pueden matar
en una tarde y al otro día están como si nada, o al rato están como si nada. Entonces, eso a mí siempre me llamó la atención cuando iba a la casa de amigos, que los hermanos, ellos podían decir cualquier cosa de su hermano, pero nadie más. Si yo opinaba, me decían, Sí, no, vos sí. no tenés nada que ver, ¿no? No sé si te Yo, pasa. a mí, claro, a mí me pasó que, por ejemplo, si discuto con mi hermano, más que nada con mi hermano, que Ujú. tiene 11 años ya, pero discuto y cambia de tema mucho. O sea, va a cambiar el tema como para encontrar que me equivoque o yo a él. Entonces, como que a eso lo has interpretado muy bien, porque es algo típico de las discusiones, como que va cambiando de tema para como ofender al otro. Ajá, exactamente, viste que es como que Y, se van persiguiendo, están todo el ajá, tiempo compitiendo, a ver quién es mejor, a ver quién sabe más, ¿no? Eso en la sí, obra sí, sí. está, eso que vos ves está en la obra, justamente está. Y tiene ese humor que yo he visto que algunos hermanos tienen, ¿no? Donde son ácidos, se ponen duros, a veces son malos, como malos entre Sí, sí. comillas, malos así como que pueden ponerlo, llevarlo al límite y terminan pegándose a veces, o terminan castigando al otro, diciéndole no te quiero más, ¿no? Y el otro se queda llorando, se queda pensando que por qué no lo quiere, ¿no? Pero hay un momento donde se reconcilian de nuevo, ¿no? Qué bueno que vos Sí, viste eso, porque esa fue la idea. es que sí, es verdad, porque, bueno, como vos decías, yo puedo molestar a mi hermano, lo que sea, pero Claro, obviamente que si alguien más se lo hace, me va a molestar a mí y voy a defenderlo. Pero, exacto. bueno, tiene una relación. Qué bueno que Y te llegó. bueno, la verdad que por ahora no se me ocurre, pero si se me ocurre otra, te digo. Muchas Bueno, pero gracias. no, gracias a vos, gracias a vos. Estuvo muy bueno esto que decís porque los hermanos tienen esa lógica, ¿no? Esto que yo no Ajá, tuve hermanos, pero sí tengo amigos que son como hermanos. Entonces uno se mete a veces, o yo me metía a la casa como un hijo más, porque a veces los padres también es como medio que adoptan a los hijos a los sí, amigos de los hijos. Entonces yo veía todo el tiempo eh, cómo se llevaban y a veces me quedaba sorprendido esto de cómo los hermanos se matan entre ellos y se aman, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces eso ajá, salió en la obra, eso se metió en la obra y eso ha funcionado mucho porque la gente cuando ve la obra, cuando la ve en escena, se ríe muchísimo por esas peleas, ¿viste? Interminables, que son peleas ajá. que no tienen fin, porque, ¿viste? Están todo el tiempo discutiendo, diciendo yo tengo razón, no, yo, y en un Sí, sí. momento se termina todo y vos decís, ¿cuándo se arregló esto? Y no, no se arregló, es como por ahora. Por ahora nos seguimos soportando y el rato vuelven de nuevo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, Bueno, ahí mi gracias. compañero tiene una pregunta. Sí, vamos a ver qué pasó Agustín. Hola, ¿qué tal? Hola, Em, Agustín. bueno, mi pregunta es si hay alguna razón por la que los hermanos tengan números en lugar de los nombres, porque ahí se le escribe como hermano uno, hermano 2, hermano 3, hermano 4. ¿Hay alguna razón en particular o qué sé yo, como para decir em, que no son como personas aparte, son hermanos o algo así? Ujú. Ajá. Bueno, está bueno esto que me preguntas porque es algo que nunca tuvo una resolución clara. Cuando lo trabajamos con los actores nos dimos cuenta que no tenían nombre los hermanos. Y un día uno de los chicos, uno de los actores que hacía uno de los hermanos me dijo, bueno, pero ¿cómo se llama? Yo no tenía respuesta porque podía haber inventado 4 nombres, pero me di cuenta que al no ponerle nombre, cada persona que ve la obra lo relaciona con su hermano tal, o con su hermano con el nombre que sea, ¿no? Y entonces como si fuese, que después me pareció que no le faltaban nombres, que estaba bueno que fueran hermano uno o dos, y entre ellos es como que cuando uno está en su casa con el hermano no le dice por ahí por el nombre, ¿no? Porque ya sabe quién es. Y en esta obra funciona un poco eso, quedó como que estaba mejor no ponerle nombres
y que fuese un hermano, el hermano 1, 2, 3, simplemente para tener un orden, para que funcionara, para que no sea todo lo mismo. Pero por eso no tienen nombre propio, sino que son genéricos. En el teatro se le dice genérico porque es como padre, madre, ¿no? Y esa fue la idea. Claro, yo por ejemplo tengo dos hermanos, uno grande y uno pequeño, y es cierto eso, que por ejemplo a veces estamos los tres juntos y no me refiero a alguno de los dos a veces con el nombre, sino más bien a veces con un apodo o con cierto tono de voz, ¿no? Estilo que reconozcan que yo les estoy hablando y me dirijo hacia ellos y bueno, qué sé yo, son mis hermanos, ya me conocen, entonces saben que yo le estoy hablando a él, por ejemplo. Claro, totalmente lo que estás diciendo es cómo funciona por momentos la obra, ¿viste? Que en un momento ellos no se ven y cuando uno habla, el otro cree que le habla a él por el tono de voz, por lo que está diciendo, y a veces quedan como medio, se hace una ensalada, por momentos no se sabe a quién le habla a quién, pero cada uno se hace cargo que le habla a él, ¿no? Y es es Claro. como una cosa extraña esto que vos decís, ¿no? Que a veces vos sabés que cuando alguien dice algo, cuando uno de tus hermanos dice algo, sabés que es para vos por el humor, porque ya sabes que te trata de tal manera o vos lo tratás de tal manera. Y es como una complicidad, digo, ¿no? Como cuando uno está con los amigos, más allá que no son hermanos, pero digo, yo estoy con un grupo de amigos y hablo en un tono de voz y sé que el otro va a captar que es para él, porque es como un juego que hacemos, ¿no? Cuando yo le hablo de una manera agresiva a algún amigo jugando, ya sabe que es para él. Él lo agarra el guante y dice, ah, sí, otra vez me hablas a mí. Y, y uno puede estar con 20 personas, pero sabe que eso va para tal y el otro lo recibe. Bueno, esto que vos decís con tus hermanos, ¿no? Claro. Es Bueno, muy era loco eso, eso, ¿no? ¿no? Es muy loco lo que pasa. Gracias, Agus. Joaquín también tiene una pregunta. Te escuchamos, Joaquín. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, Bien. Yo no tengo cámara tampoco. Em, Se me había ocurrido una pregunta relacionada más directamente con el teatro, que es cómo o sea, qué siente usted cuando sabe y ve que su obra fue llevada al teatro y no se quedó en una obra en papel, por decirlo así. Ujú. Y bueno, es lo que estábamos hablando con Luciana, que yo particularmente me siento muy feliz porque siento que la obra está viva, ¿no? Que es como un ser que es como que puede trascender y puede llegarle a un grupo de personas y es como que se juntan conmigo a charlar de alguna manera, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, pero sin que yo esté, porque yo ya hablé en la obra y la obra les habla a ellos, ¿no? Me ha pasado, por suerte, muchas veces eso y en lugares muy distantes, no sé, gente de Chile o México, donde por un mail me cuentan que estuvieron charlando con la obra, cuando estuvieron ensayando y me hacen preguntas y siento que es como un puente que uno arma, ¿no? Que uno escribió eso hace mucho tiempo y que la obra hoy sigue caminando. Es una sensación muy linda, es una, es como un encuentro con gente que uno no conoce y que después de un tiempo, cuando empezás a hablar, ya sos un poco amigo, ya sos un poco un conocido y que empieza a charlar con la complicidad de la obra, ¿no? Es como si Claro, la obra te a ver un abriera puertas, intercambio de ¿no? ideas. Ajá. Claro, claro, en el teatro pasa eso, ¿no? A veces hay autores que no quieren que la obra la dirija otra persona o que viajen, sino que las quieren para representarlas ellos. Yo estoy justamente en el opuesto a eso. Yo hice una puesta en escena de esa obra hace muchos años, pero después la obra la libero para que la hagan los que quieran hacerla, ¿no? La han hecho en teatros grandes como en un garaje en Santiago del Estero. Hicieron una versión de la obra y bueno, viajé, me fui a visitarlos y no sabían que yo era el autor. Llegué, me senté y fue como un juego también después conocerlos y hacernos un poco amigos a la distancia, ¿no? Sí, claro. Eso. Bueno, Bueno, hoy le vamos a agradezco la respuesta. aprovechar también la oportunidad y vamos a hacer nosotros nuestra
escena, Sasha. Te vamos a sorprender después con la interpretación que vamos a realizar de hermanitos, Qué cada bueno, uno de su casa. qué Vamos a bueno, pensar una alternativa de representación en esta época. Así que bueno, este diálogo va a continuar qué bueno, después. qué divertido. Vamos con ahora, le vamos a dar la voz a Ramiro, que tiene también una pregunta para hacerte. Hola. Hola, Ramiro. ¿Se escucha? Sí, ahí te vemos. Perfecto. Yo tenía una pregunta más con un tema en particular sobre la obra, que es sobre todo en el comienzo. A mí me llamó mucho la atención que entre los hermanos se habla mucho el tema de la sexualidad y cosas así, entre ellos y entre la familia. Yo quería saber a qué, o sea, por qué ese tema entre ellos, que generalmente, por lo menos para mí y para la gente con la que yo me junto, no es algo de lo más normal. Ujú. Quería Está buena saber. la pregunta, está buena la pregunta que decís, porque fíjate que con el tiempo, y esto que contábamos recién, que hubo personas que analizaron la obra desde lo teórico, es como que me fueron mostrando que los hermanos en el transcurso de la obra, como vos decías, comienzo, son más aniñados de cómo terminan, es como si crecieran y se volvieran cada vez más adultos, ¿no? Y en el final son más lúcidos, ¿no? Es como que en el comienzo son más como niños, son niños traviesos, ¿no? Donde, viste la impunidad que tienen los nenes, que de repente, no sé, la tiene mi sobrino de 7 años, que se me acerca y me dice una cosa tremenda, ¿no? O me dice, ¿por qué tenés el pelo así? ¿Por qué no tenés pelo? Me dice. ¿No? Y tienen eso que te pueden decir y dejarte offside en cualquier momento, ¿no? O se tocan, ¿no? Y te dicen, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Bueno, los hermanitos en la, en la, en la primera parte son así, son políticamente incorrectos, ¿no? Es como si entrara mi sobrino desnudo y va mi novia y le dice, andá, cambiate, ponete una ropa, ¿cómo va a estar? Y después nos damos cuenta que es un nene que tiene 5 años y que para él es lo más normal. Bueno, los hermanitos un poco son así, ¿no? Y juegan con lo sexual en clave, ¿no? Y, y se preguntan cosas y le gusta ponerlo en ridículo al otro, y eso los lleva a hablar de los padres. Es como que es un camino raro, ¿no? Es como que hablar de la sexualidad empieza a ser un camino para hablar de los padres, de dónde vienen, y después de cómo eran los abuelos y de cómo era el mundo, y eso los va llevando. Así que está bueno lo que preguntas. Está bueno Sí, lo que preguntas porque empieza ahí, empieza... claro, no lo había relacionado así, no me... Por eso la pregunta, porque no lo he entendido. ¿Ah? Gracias. No, de nada. Hay un ruido que no sé si ustedes lo escuchan. No, tal vez el micrófono mío, no sé, ahí me... Ah, puede ser, ahí dejó de hacer el ruido, era quizás tu micrófono. Ahí dejo. Gracias, Ramiro. Fue Está un tema bueno, está que bueno. surgió la semana pasada cuando estuvimos haciendo la puesta en común de la lectura y bueno, fue un tema Ujú, recurrente que yo les dije que era la oportunidad también de poder ujú. traerlo, preguntarlo, porque había surgido como una inquietud de un grupo en particular. Ahora, Totalmente. Sofía, Mira, nos cuenta de que hecho, Jessica también va a participar con una pregunta, un comentario. ajá. Hola, Sofía. Hola, profe. Hola, Sofía. Hola. Mi pregunta era la que vos antes explicabas cómo ibas a las casas de tus amigos y los padres de ellos como que te trataban como un hijo de más. Ahí me surgió la pregunta de que quizás esta obra que hiciste fue inspiración de ellos. Ujú. ¿Puede ser? Sí, sí, mira, te digo, tenés razón. En un punto hay mucho biográfico en esta obra
pero como le decía, creo que a Renzo, me parece que también le decía algo así, las obras no son 100% biográficas. Hay una parte que es biográfica que yo la puedo detectar o que por ahí algunas personas me dicen, como esto que vos me decís, esto que vos hacías, ¿no? Por lo que yo contaba, de ir a la casa de amigos y buscar familia. En un punto es como que uno busca. Yo tenía mi familia, que eran mis abuelos y mis tíos, pero uno como niño quiere ver cómo es estar con los compadres, hermanos, en una mesa, ¿no? Y entonces, ahora que decís, justamente tiene mucho de eso. Eh, Hay una parte que es biográfica, como te decía, y otra que es el mundo de la ficción, ¿no? Donde uno mezcla sueños, mezcla intuiciones, mezcla historias que le han contado, pero no las pone exactamente, es como que las metaboliza de otra manera, ¿no? Las mezcla y se genera, es como cocinar, ¿viste? Cuando uno cocina y pone puñaditos de cosas, no sé, mi abuela cocinaba así, ¿no? No usaba balanzas, mi abuela usaba puñados, ¿no? Sacaba un poco de esto y hacer una obra creo que es eso, pero está lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo, este mundo de los hermanitos es un poco ese mundo que yo vivía como curioso en una familia prestada, ¿no? En una familia de los amigos. Pero no está una sola familia, es el tema, que yo debo haber coleccionado de muchas familias cosas y, y también está, bueno, ahora que justamente estamos hablando de la construcción de la obra, también está un homenaje en un punto a una tía mía que era no vidente y que solía ir a la casa de mi abuela, o sea, a mi casa solía venir y mi abuela se ponía a discutir con mi tía, tardes enteras, discutían, o sea, pasaban por todos los estados de ánimo, imagínate dos mujeres hablando sobre la vida, sobre cómo había sido su vida, y siempre hacían básicamente lo mismo. Yo desde mi habitación me parece que he tomado nota o tomé nota de eso, no en papel, sino mentalmente, como que coleccioné un poco ese momento que vivían mi tía y mi abuela, ¿no? Digo, también está eso. Bien, gracias. No, de nada. Bueno, mientras se van organizando para la próxima pregunta, y justo que también la trajiste un poco ahora, surgió el tema de la ceguera. ¿Por qué la ceguera? ¿Qué, desde lo simbólico, desde lo operativo? O sea, ¿qué pasa con ese tema en la obra? Fíjate que hay una referencia a la ceguera concreta, ¿no? Pero también, como vos decías, hay un plano que es la ceguera simbólica, que es la que uno no tiene tan incorporada, no se hace tanto cargo, ¿no? Es como decir, yo puedo ver una sola parte del mundo o un aspecto del mundo y hay otros aspectos que mi visión no me permite, ¿no? Eh, por ejemplo, yo soy un no vidente del mundo de la China o de Rusia, no tengo ni idea. Sí, puedo ver lo que me dicen otros, veo un documental, veo un programa de una hora donde me cuentan cómo es China, pero ¿eso es China realmente o puedo saber exactamente? Y cuando hablo con un chino, el chino me va a contar lo que él ve, o sea, parece desesperante, como que uno no pudiera llegar a ver todo, es imposible ver todo, podés ver ángulos, ¿no? Y sin ni siquiera irnos tan lejos. Yo vivo en la sexta sección, en el centro de Mendoza, sé cómo es la Valle, sé cómo es Las Heras, y puedo ver un poquito, pero vivir en Las Heras no he vivido, no sé cómo es vivir ahí. Eh, y a veces eso lo veo como puntos claves donde son cegueras para mí, son puntos ciegos, ¿no? Hay una frase que es una frase irónica y paradójica que dice que un ojo puede ver todo menos a sí mismo, no se puede ver a sí mismo, un ojo. Y un poco es eso, ¿no? Por eso a lo largo de la obra empieza a ser relativo esto de que no ven concretamente, no, cuando empiezan a ver, empiezan a decidir qué quieren ver. Y es como si ver fuese una decisión.
que es mitad cierto y mitad no. Pero un poco la obra juega eso, que no es la ceguera biológica nada más, sino que yo puedo estar viéndote ahora, pero veo una parte, no veo todo. Bueno, Laureano, teníamos una pregunta. Estamos esperando, Laureano. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Me escucho bien? Sí, sí, hola. Buen día. Bueno, en realidad yo por principio tenía una pregunta que era acerca de el trasfondo de los personajes, más que nada si tenían un significado simbólico un poco más profundo, ¿no? El tema es que usted ya respondió a Tejada al principio que los personajes de los hermanos están mayoritariamente basados en cómo usted veía desde una perspectiva de no tener hermanos a los hermanos de los demás, ¿no? No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Y Sí. también preguntaba acerca de la ceguera simbólica que acaba de responder, así que... Pero bueno, esa era mi pregunta. Ajá. Pero bueno, justamente esto que vos decís, que yo en parte respondí, en realidad es la punta del iceberg, digo, ¿no? Porque cuando uno va conociendo algunas cosas o algunas actividades, te das cuenta que vas a saber una parte, que no te alcanza la vida para saberlo todo, para verlo todo. Y uno tiene que un poco hacer un duelo de que no va a saberlo todo nunca, es imposible, pero sí empezar a indagar en hacerse las preguntas como en Truman Show, ¿no? Vuelvo a esta película porque me parece que tiene mucho que ver, ¿no? Viste que en Truman Show él estaba seguro que el mundo era de una manera hasta que empezó a ver fallas, ¿no? A ver lo que no tenía que ver o lo que no le estaba permitido y un poco la obra tiene la intención de que así como los hermanos se cuestionan, el que esté leyendo también le pase lo mismo, ¿no? Como que diga, no sé, lo que yo estoy seguro que es de una manera, es así, no es tampoco vivir en la inseguridad todo el tiempo, no es la idea, no es la apología de la inseguridad, sino del cuestionamiento, ¿no? De decir, eh, eh, mira, por ejemplo, te digo un ejemplo que a mí me sirvió para entender también la obra un poco, ¿no? Cuando yo le conté a un amigo de la secundaria, que me preguntó por qué los hermanitos hablan de los padres. Bueno, yo le conté mi biografía, le conté que mis padres no pude estar con ellos, que pude ser criado por mis abuelos paternos. Y le conté también justamente que mi padre fue uno de los desaparecidos de la última dictadura militar, ¿no? Lo secuestraron en 1976 a mi padre y mi madre murió antes que, bueno, antes que pasara eso, yo pude estar con ella un año nada más, ¿no? Murió una enfermedad. Y que yo quería conocer un poco a mis padres a través de la escritura, le dije. Medio como inconscientemente le digo, y me di cuenta, claro, quiere decir que yo escribo para saber de mí. Me di cuenta de ese mecanismo. Digo, qué raro, o sea que uno escribe, yo escribo porque no sé, qué raro escribir. Se supone que si uno sabe, tiene que escribir. Y esto sería que uno escribe porque hay algo interno que te puede dar respuestas, ¿no? Escribir es una forma de darse respuestas. Y ¿sabes qué me dijo mi amigo? Me dijo algo raro. Me dice, mira, ¿sabes qué? Mis papás, yo los tengo, me dijo, pero no los conozco. O sea, eso me hizo sentir muy extraño. Digo, entonces no es garantía de que si los padres de uno viven, uno los conozca. Me hizo sentir más tranquilo saber que no era garantía, que él tenía los padres vivos, estaban ahí, pero no sabía quiénes eran. Entonces me di cuenta que escribir era una manera de llegar a tener alguna respuesta, ¿no? Eso. Sí, muchas gracias. No, es nada. Es una reflexión extraña, pero lo sentí verdaderamente que la literatura o la escritura era una manera de poder conocer. Había un conocimiento que no estaba y que era un rompecabezas donde se habían perdido piezas y que la escritura era una manera de llegar a eso, ¿no? No una manera 100% consciente, de hecho tiene mucho de inconsciente, de misterioso, ¿no? Y de ir construyéndote a partir de la literatura también, Claro. poniéndote la voz
a partir de la palabra, ¿no? Armando Exacto. ese mapa. Bueno, te agradecemos muchísimo que estés también trayendo aspectos de tu vida personal, de tu intimidad, que bueno, en cierta medida están vinculados con la obra y con el planteamiento que estás haciendo en la obra. Hay otra estudiante que no tiene micrófono y que más temprano también nos planteó que ella veía a los hermanitos como los pecados capitales, como la gula, tratando de buscar la lujuria, la ira. Qué buena esa visión, porque no fue consciente, pero sí es verdad que encajarían, porque de hecho sí sé que vieron que en los monólogos, cada uno tiene un monólogo, ¿no? Donde habla de un aspecto, uno es más intuitivo, el otro es más, ¿cómo decirlo? Más racional, otro es más impulsivo y el otro se deja llevar por las pasiones, el otro tiene hambre todo el tiempo, esto de la gula o de lo sexual lo tiene más a flor de piel. Y entonces podría verse así como los pecados capitales. No lo pensé exactamente de esa manera cuando lo escribí, pero sí recuerdo que Luis Emilio, este amigo que es crítico teatral, teórico, me dijo que bueno, dentro de la escritura surrealista, por ejemplo, la escritura automática, uno de los postulados del surrealismo es que los personajes son como, bueno, él le dice, un yo estallado. O sea, quiere decir que los hermanitos no son personas, son aspectos de una persona. Entre los cuatro podrían ser más o menos como una persona, ¿no? Están como puestos en ese envase, en ese personaje está puesto un aspecto de uno, pero no todos los aspectos, por eso los personajes no son personas, ¿no? Pero ese sería un poquito pensar que cada uno tiene como exagerado, si se puede decir, o tiene puesto un aspecto humano, ¿no? Buenísimo. Flor, a ver si te animás ahora también a plantearnos tus interrogantes, tus lecturas. ¿Estás ahí con el micrófono, Flor? Hola. Hola. Yo más que nada como que no tengo una pregunta en sí, pero es como el cuento como que, o sea, bueno, la novela siento que nunca tiene como algo en concreto, digamos, como que siempre van apareciendo cosas nuevas o van contando una vida, pero en algún punto tiene como algún significado o algo así. Mira, siento que la obra, como vos decís, pareciera que no hace pie, ¿no? Es como si estuviera en una gran pileta donde cada tanto van al borde para no ahogarse, ¿no? Pero están como flotando, se sumergen. Esa imagen me gusta pensar que es como una pileta, ¿no? Los personajes están un poco como preguntándose todo el tiempo quiénes son, con los apetitos sexuales, el hambre, molestar al otro, hacerle bullying, porque todo el tiempo se están como un poco haciendo bullying entre ellos. Y como vos decís, parece que no llegaran a ningún lado. Y tenés toda la razón, porque al final, ese monólogo final, es como si la obra, como si la vida de ellos comenzara en el momento donde la obra termina, donde se animan a abrir los ojos, hacen ese monólogo que es como una poesía grande, ¿viste? Donde es una paradoja, porque es un monólogo grupal, ¿no? Es una voz construida por cuatro y que terminan abriendo los ojos y ahí, a partir de ahí, empezarían a vivir. Esa parte no está escrita, es como si de ahí en más depende de cada uno, ¿no? Como si la obra fuera todo el tiempo preguntarse en la nada, ¿no? Medio como cuando los niños, viste, que preguntan por qué todo el tiempo y te desesperan, pero tienen todas las razones para preguntar, no saben nada, ¿no? O sea, no saben mucho, intuyen mucho, pero preguntan, es una pregunta infinita, ¿no? Donde te dicen, ¿por qué el abuelo tiene un sombrero? ¿Y por qué le gusta? ¿Y por qué le gusta? ¿Y por qué él iba al mercado? ¿Y por qué iban? Bueno, eso es infinito, ¿no? Ellos tienen esa lógica, esos personajes, ¿no? Entonces, Sí. es verdad lo que decís, no parece Claro, que hablaran de nada, ¿no? De nada en especial. a mí me pasó que llegando al final, está bien, puede ser que no, pero
me imaginé como que había uno de los hermanos que estaba en coma en realidad. Y cuando se despertó es como que vio la realidad y todo fue un sueño. Ajá, mira qué buena esa imagen, porque no la tenía esa imagen. Me han dicho cosas, pero no, eso del coma está buenísimo. Es como un estado de coma lo que tiene, un estado medio como estar en un limbo, ¿no? Sí, porque Que- también hablaba como del estado de vegetal y todo eso, y bueno, no sé, lo Ujú. asocié a esa parte. Sí, sí, sí. Es que sabes que esas imágenes que vos decís tienen mucho que ver con también ese estado en el que viven esos hermanos, ¿no? Que no saben ni si son negros o blancos, porque no se han visto la piel, imagínate. Cuando preguntan si son negros y uno de ellos le dice, papá era negro, y se enteran en ese momento, pero nadie se lo puede confirmar. Es como que se dan motivos para seguir peleando, para seguir preguntándose cosas, ¿no? Eh, ¿Viste esa imagen cuando hablan de un perro, como que se sienten como un perro con hambre, que no sabe si avanzar o retroceder, ¿no? Esa imagen final que tiene un montón de cosas, ¿no? Es como un collage de un montón. Eh, pero me parece buenísima esa imagen que decís del estado de coma, o el estado de estar dormido, ¿no? Está bueno. O la narcolepsia, ¿sabes lo que es la narcolepsia? No, Es una enfermedad que la gente se queda dormida. Es como si yo ahora estoy hablando y me desvanezco y me quedo dormido y me despierto en 5 minutos, pero no registré que me dormí. Los demás sí me ven que me dormí. Y ellos dicen que tienen narcolepsia, que el abuelo tenía narcolepsia y que eso se hereda. Y es una manera también, bueno, ahí estaría el plano que hablábamos recién con Luciana, el plano político, ¿no? Yo siento que a veces los hermanitos son los argentinos, que nos quedamos dormidos, que vivimos por pasiones y que nos peleamos todo el tiempo ellos y nosotros, Boca River, y por momentos somos súper lúcidos y por momentos somos unos estúpidos, por momentos somos inteligentes, por momentos nos quedamos dormidos en temas importantes. Lo loco es que cuando esta obra se hizo en Ecuador, por ejemplo, los actores me decían, yo siento que los hermanitos somos como los ecuatorianos, que nos dejamos pisotear. O sea, siento que la obra ha tocado cosas en común de muchos lugares, ¿no? Esto que no somos tan diferentes, ¿no? Más allá que hablemos diferente, pienso que ese estado de coma o ese estado de adormilado, la obra lo trata y a veces toca esas cosas. No sé si me explico un poquito, si se entiende lo que sí, quiero te decir. entendí Ujú. perfectamente. O Gracias. por ahí, ¿no? Sí. Y se habían quedado preguntando, los padres son vegetales, pero ¿qué pasa con ese Claro. tema que había surgido? Y también el tema de que, bueno, los padres no son personajes, sino que son presencias evocadas. Ujú. Están presentes también en la escena, pero no como personajes, sino a partir de la evocación de esos padres y la construcción que un poco también lo has planteado de la identidad, ¿no? De la identidad de esos hermanos y de eso, y bueno, un poco me encanta el aporte que está haciendo al final porque también nos ayuda a ver distintas lecturas eh, o distintas interpretaciones o distintas metáforas y ver que bueno, la obra no está acabada al momento de ser publicada, sino que está viva, y más en el caso del teatro en el que hay muchas personas poniendo el cuerpo y la voz en cada una de esas recreaciones y se van dando también nuevas variables dentro de la lectura y de la interpretación. La idea es que, bueno, empezamos nosotros a leer y después vamos a volver a leerla ya con otros ojos también y otra posibilidad de indagarlos y construir, ya se nos va a ocurrir la manera, una pequeña apuesta de la obra usando estas herramientas de comunicación para poder hacer un montaje. Bueno, y también Qué bueno. contarte un poco posteriormente qué es lo que sale de ahí y la Ujú. experiencia que vayamos viviendo. Eh, Buenísimo.
Medianamente los chicos no veo que se estén animando a preguntar algo más. Vos has sido muy, muy claro y muy generoso en el momento de contarnos y explicarnos, mostrarte vos como hacedor de la cultura, como una voz muy representativa del teatro contemporáneo mendocino, y desde todas tus perspectivas y visiones y los aportes que has hecho, bueno, nos enriquece muchísimo la lectura. Le vamos a ir dando como un cierre a la charla. Si querés dejarnos un mensaje, y si alguien más quiere dejar un mensaje, nos va pasando por el chat, así le vamos dando la palabra. Bueno, no sé si quieren alguien preguntar algo más, alguno de los chicos, chiques, que quieran saber algo, que podamos charlar. No sé, les puedo contar algo que pasó en Tucumán en el 2005, que fuimos a un festival de teatro que se hizo ahí. Se los cuento esto en relación a todo lo que puede generar una obra, no solo esta, ¿no? Pero en especial esta, en particular, digo, lo que nos pasó. Era un grupo muy, muy joven, como digo, eran actores de 20 años, algunos eran un poquito más chicos. Estábamos empezando todos a hacer teatro. Y me acuerdo que fuimos a un festival, nos invitaron, y para nosotros ya viajar era una fiesta, que nos inviten a ir a un lugar a hacer la obra que habíamos armado con tanto trabajo, con tanto amor, ¿no? Y me acuerdo que salió un hombre del teatro de ver la obra, que les gustó, por suerte, les gustó mucho, y se aparece un hombre y nos dice, yo quiero que vengan a mi casa a comer. Y nosotros estábamos en el medio de Tucumán, en un hotel que nos habían asignado, y dijimos, bueno, vamos, porque este hombre nos quiere contar cosas. ¿Qué le pasó con la obra? Bueno, resumiendo un poco la historia, el hombre nos empezó a contar, bueno, nos llevó a un lugar, dijo, estas son las mejores milanesas, sándwiches de milanesa que van a comer en el planeta. Y nos llevó ahí. Bueno, y uno de los actores, Javier Masi, un actor que es gigantesco, ¿no? Come como 4 personas juntas. Y me acuerdo que este hombre nos compró sándwiches de milanesa y estaba apasionado contándonos lo que le había pasado con la obra. Pero nos empezó a contar una cosa extrañísima, yo no sé qué había visto. Un mundo, parece que le generó un mundo muy extraño, muy raro, muy divertido, pero muy, muy extraño. Nosotros no teníamos ni idea de lo que nos estaba hablando. Y me acuerdo que el hombre nos contaba de unos murciélagos y que para él la obra significaba el reino de los murciélagos. Bueno, porque en una parte los personajes hablan de la ceguera, ¿no? Y que él había relacionado que los murciélagos son ciegos y son hermanos. No sé, un viaje, diría un amigo, un viaje muy extraño tenía este hombre. Y me acuerdo que yo estaba por decir algo y este actor que les digo me tocó con el hombro y me dijo, vos llegás a discutirle a este hombre algo y yo te mato, porque las milanesas están buenísimas. Así que le llegás a contradecir en algo y te reviento, me dijo. La cosa es que los mundos que genera la obra son muy extraños, ¿no? A veces siento que las obras son un link, no para contar la vida mía, aunque está parte de mi vida ahí, pero es un link. Vieron que cuando uno toca un link no sabes dónde puedes terminar, ¿no? Empezás viendo un artículo sobre las focas en Groenlandia y terminás en un link de un artista en Nueva York o chino que hizo unas focas en papel crepe, ¿no? Y uno dice, ¿cómo llegué acá? Bueno, las obras me parece que son eso, son como construcciones de link, digo yo, son accesos directos a otros mundos, ¿no? Y que después uno empieza a ver el caminito que hizo el link y empieza a entender, capaz que viendo una obra entiende o empieza a intuir cosas de la vida de uno o cosas de la vida de otro, ¿no? Y la obra esta tiene eso en particular, que no deja de ser los hermanos, porque eso es lo que les iba a decir, no pierdan la perspectiva, más allá de lo simbólico, no pierdan la perspectiva de la hermandad, de esos hermanos tan extraños, que no dejen de ser hermanos. Después todo lo que sucede, todo lo que ellos cuentan, que están en un hotel, el braille, y que se persiguen, si la abuela o la tía
o el perro, todo eso es un mundo de ellos, es como que es el imaginario de cada uno de estos personajes, pero no dejan de ser lo que son y que están seguros que son y que son hermanos, con todas esas diferencias, como nos pasa como argentinos, como mendocinos. Somos muy diferentes, pero sabemos que cuando el otro necesita algo vamos a estar ahí, ¿no? Y un poco esa visión es la que yo les sugiero que no pierdan, ¿no? Esto que hablábamos con, no recuerdo ahora cuál de los chicos, que los hermanos se adoran, se matan, pero vos no te metas con mi hermano porque es mi hermano, ¿no? Yo lo puedo matar, pero vos no. Un poco eso, ¿no? Esa lógica del amor, ¿no? Que tiene la obra. Bueno, Eso les gracias. quería contar. Muchísimas gracias, Sacha, por tu mensaje para los chicos. Vamos a dejarlos para que vayan saludando y en un ratito les toca ingresar a otro curso. Nuevamente, eternamente agradecidos por tu tiempo, por tu predisposición, por tu claridad y por escribir, por aportar a la cultura y hacernos pensarnos, repensarnos y conocernos cada día un poquito más. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Se pueden ir saludando los que tengan los micrófonos activos, así nos vamos despidiendo de Sacha. Chao, muchas gracias. Gracias. Nos vemos, muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego, fue un gusto. Gracias, igual. Chao, Gracias, chicos. muy interesante Gracias. todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Diviértanse. Profe, está muteada. No se la escucha. Sí, estoy muteada. Que Ahora ha habido sí. bastante actividad en el chat. Bueno, no han tenido micrófono, pero dice gracias por todo, muy interesante, fue un placer. Muchas gracias. Chao. Y bueno, nos pasa hoy con la tecnología que no todos lo tenemos todo activo. Muchas gracias. Bueno, este sistema está buenísimo para que podamos conectarnos, estar cerca de otra manera, ¿no? Está bueno. Estar cerca de otra manera. Bueno, ¿has disfrutado la experiencia? Qué bueno. De conectarte así con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme porque siempre está buenísimo repensar más allá que la obra la escribí yo, siento que soy un espectador de eso que escribí hace mucho, ¿no? Y uno lo empieza a rever también. Te ayuda a pensar la visión de otros, ¿no? O que ve cuando ve la obra, esa obra que está escrita hace tanto y que ahora vuelve a cambiar de piel, ¿no? Se vuelven a replantear preguntas, porque uno tiene respuestas, pero está bueno que cada tanto a uno le cambien las preguntas, porque si no responde lo mismo, ¿no? Y entonces está bueno pensar eso, ¿no? El teatro en parte es para eso, ¿no? Me parece, y está bueno. También les iba a decir que en internet, si les da curiosidad, pueden ver, no están todas las puestas, pero hay algunas en YouTube, algunos fragmentos de puestas donde pueden ver actores, no sé, hay una puesta de personas de 80 años actuando hermanitos, que es muy fuerte ver a un hombre de 80 años diciendo un texto, y otras puestas de La Plata es con chicos de 20, otras son... Hay una puesta que es hermanita, son 4 mujeres, también es muy interesante esa visión. O sea que en internet pueden ver que hay algunas cosas si les da ganas. No es obligatorio también. No es obligatorio para... En mi caso somos hermanitas, tengo 4 hermanas, así que bueno, yo tendría que escribir 4 hermanas. La versión femenina, que bueno, también era un tema porque no había presencia femenina, ya lo conversaremos en una próxima reunión. Bueno, te digo que la presencia femenina más importante, la presencia de la obra más importante es femenina, es Simona. De hecho, se centra en una mujer la obra, en general, en la luna, en una mujer, en la madre de ella, ¿no? Al final toma protagonismo ese personaje que no está presente físicamente, pero está presente de otra manera, ¿no? Claro, evocado. Por eso hablamos de los personajes evocados que, bueno, terminan siendo
los personajes clave o que le dan la clave a estos diálogos. Sí, ¿no? Como Godot, por ejemplo, ¿no? En el mundo del teatro hay tantos ejemplos fuertes en ese sentido, ¿no? Salvando la diferencia entre Hermanito y Godot, ¿no? Pero, esperando Godot, pero esos personajes evocados son fuertes, son fuertes. Bueno, quedó también pendiente que también había salido a hablar de lo absurdo en el teatro y a partir de esos diálogos absurdos. Así que bueno, esto será el primer encuentro, esperemos que no sea el último y que podamos compartir después la puesta en escena que vamos a hacer desde la virtualidad, el desafío que nos Buenísimo. a proponer. Bueno, cuando me necesiten estoy. Y muchas gracias, ¿eh? Saludos a todos, chiques. Gracias. Gracias. Nos vemos. Ya, hasta luego. Hasta la próxima.